Hola a todos. Hola. Hello Spain, hello UK, hello worldwide, hello Geshe-la. Yeah. Hola, Over to you. hola España, hola Inglaterra, hola so el good mundo evening, entero y everybody. hola Geshe-la. Here, and it's okay. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Yeah, okay. Yeah. Okay. Yeah. So yeah, good evening. Buenas My tardes friends here, my friends a online, mis amigos y mis and my amigas Spanish aquí, friends on the other side. a quienes estáis conectados So online y a mis amigos en welcome España. to the second session on the Bienvenidas spiritual teacher, a la right? segunda sesión Or sobre as el we maestro said, espiritual de the este other módulo, time, last week, the virtuous friend, right? It's o actually amigo better virtuoso, como turn into ya that lo and definimos is en la the ocasión virtuous anterior. friend. So yeah, before we start, generate correct motivation. Antes de comenzar, trata As de we now generar go una into gran the Lam Rim, motivación, should we say? So try to think ya que that vamos a ir you a través del study and Lam Rim. contemplating these things Trata de pensar que in estás order to contemplando y progress estudiando in estas stages of cosas the para path of enlightenment, and then progresar eventually en el camino hacia la be of greater iluminación benefit to others, right? So y try para to think llegar finalmente a on ser those de lines, verdadero or try to beneficio para motivate todos los yourself demás. to Trata de this, motivarte yeah, en beautiful este intention. sentido, de establecer una buena intención. And then in front you can think there's Sakyamuni Buddha. Puedes visualizar a Sakyamuni Buda frente a ti, rodeado de todos los maestros de India, Tíbet, de todas las tradiciones budistas, si quieres, y a tu alrededor todos los seres que existen, cada uno soportando su propio sufrimiento individual. Imagina que les vas a guiar a lo largo de la recitación de estas oraciones para establecer una conexión auspiciosa con ellos. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto. Perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, con destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, inconcebible e indescifrable perfección de la sabiduría no producida, imperecedera de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable, ante la madre de los victoriosos de los tiempos me postro. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhisoha. Sangye Chodan Zoni Zona Janjo Bado Dani Yazoji Dagi Jinzo Gibe Dedo Dola Penshe Sangye Doba Sho Sangye Chodan Zoni Zona Janjo Bado Dani Yazoji Dagi Dola Penshe Sangye Doba Sho Sangye Chodan Zoni Zona Janjo Bado Dani Gyazoji Dagi Jizo Gibe Dola Pensha Sangye Dobar Sho Yeah. So as we enter the spiritual path,
Bien. discovering Buddhism. Al entrar el camino espiritual, en este Again, maybe also descubre el today we budismo, start with a particular hoy new creo, type of meditation. creo que empezaremos con un tipo particular de Meaning it's not for meditación everybody nueva, new, but o por lo for menos those nueva para who are algunos, quite new to this tradition, then for those para people it aquellas might be new, personas que because son what we've nuevas en done esta before, tradición. Lo que we hemos had hecho hasta ahora done a placement meditation, if you ha sido remember, the placement meditación meditation on the de breath, right? So to emplazamiento o meditación generate de concentration. concentración, That's en este why caso we sobre la engage in respiración. placement meditation. Yeah, Por without eso, concentration, para just to generar read a book by concentración, itself is difficult, right? practicamos este tipo de Let alone meditación. Sin meditate. So you concentración, need hasta leer un libro concentration. es Yeah, so that's the difícil, ¿no? Por first supuesto, meditation más difícil es aún we went meditar. over. Entonces, Then necesitamos concentration concentración. meditation or samatha, Este tipo de developing samatha or samadhi concentración de meditation, as we concentración o call it, de that shamatha by o de itself will not samadhi, solve all our problems, right? por sí Because misma you no need resuelve todos concentration, los but problemas. what Necesitamos happens with concentración, pero lo concentration que ocurre con la meditation, concentración, con as este we tipo saw de meditación before, en concentración, you como ya hemos generate visto antes, es or que you train two mental factors, generas right? o Alertness entrenas dos and factores mindfulness, mentales, right? So la if you alerta sit y la down and atención try o to el concentrate on recuerdo. something, Si for te example, as we did with the sientas counting of the breath, y yeah, centrarte, then the por ejemplo, mind en la goes respiración, outward, contando las right? respiraciones, y la If you mente se don't escapa, recognize divaga. that Si the no mind goes reconoces outward, que la then mente se ha before you know it, distraído, you waste your antes de que time for quite some de que te des minutes. cuenta, So you habrás have to perdido el recognize that the tiempo. mind goes Tienes que away reconocer from what you're que la supposed to be doing. perdón, So que la mente se ha alertness is this alejado de su police objeto. La on the alerta corner es of the esta mind, especie de ringing the policía en bell la esquina de when la mente que, when que your mind hace, goes away from the que object of desata que concentration. activa la So alarma, ¿verdad? alertness Cada vez que la mente se recognizes distrae. the La alerta distraction. reconoce la distracción. Mindfulness, as we talked about, is nothing other Mindfulness than o remembrance, right? So atención o mindfulness is recuerdo, often misunderstood, in particular in modern em, times. que en Because épocas it's very popular, but the modernas real meaning of se mindfulness malinterpreta is to la remember. mindfulness como Yeah, una it's mera true in atención, the pero el Sanskrit tradition as significado well as in the Pali sánscrito tradition, y in the también en la Theravada tradición tradition, Pali, same la thing. tradición Theravada, Mindfulness mindfulness means significa remembrance. Yes. So what recordar. do you remember? ¿Qué You remember an recuerdas? object you're familiar Recuerdas with. el objeto con el So que te has in this familiarizado. case, En este the caso, counting of the breath being recuerdas the el object of contar concentration. la respiración, que es el So objeto de we tu need those práctica de two la mental concentración. factors, right? Necesitamos estos dos Alertness factores mentales, that la alerta o la recognizes the vigilancia distraction que in reconoce la meditation, distracción. or when you read a book, or when you Reconoce la engage in an distracción cuando activity that needs meditas, pero concentration, cuando work, whatsoever. practicas cualquier Alertness actividad que requiere recognizes concentración. that you go ¿Eh? away, La that your mind alerta is reconoce daydreaming, que or te has your mind distraído, que thinks tu about mente se ha ido a something otro else than sitio, work, or your mind ¿eh? is thinking about Que something tu else than mente the se ha meditative separado de moment. tu trabajo, So del libro que alertness lees, is this de la incredibly meditación. important mental factor Es un that factor, recognizes the es un factor distraction. mental muy If you don't importante, recognize the que distraction, reconoce la you distracción. just Si no waste la your time, reconoces, basically. vas a perder el tiempo, Daydreaming básicamente. or thinking about things not very ¿Eh? constructively. Y probablemente pases el tiempo So pensando en alertness cosas is poco very essential. constructivas. Bien, la So then alerta, la vigilancia es mindfulness muy is this esencial. remembrance. Yeah? Y luego, Mindfulness means to este remember. recuerdo, So in esta concentration meditation, to mindfulness, remember your object en of este caso, concentration. significa Yeah, in our case, the recordar tu counting objeto of the de breath. concentración. En Example, este yeah. caso, So que estás mindfulness contando is las very, very essential. respiraciones. También es To un remember factor an mental object you're familiar esencial, with. Yeah, so that's recordar kind of el objeto one con el que aspect te has or important familiarizado. aspect of mindfulness. Yeah, it Esto es un helps us aspecto muy when you importante alertness, del you see you get mindfulness. distracted, Con la and mindfulness alerta brings it te das back. cuenta si te has Yeah, so distraído it's y kind of con sometimes in mindfulness drawings, if recuerdas you want to tame tu a objeto wild de horse or a meditación wild elephant, there's a y, hook y and vuelves a tu rope. objeto. You know, so the ¿Eh? hook helps Pensad to prevent, to en recognize esto, the distraction, imagina la and the imagen, rope keeps the mind with its object. estás intentando mantener a un Remembers, elefante atado a un remember poste, the ¿no? mind Pues necesitas el gancho remembers its object. para So atraparlo y that's why luego la cuerda mindfulness para is mantenerlo very essential. sujeto. Esa es un poco la So imagen there's one tradicional que se aspect da. of Bien, placement meditation. We'll esto es do un that again. aspecto que Then ya the other hemos meditation explicado de we la did is an meditación y analytical concentración. meditation. Entonces, So la otra next meditación to que solemos placement hacer es la meditation, we have meditación analytical. analítica. You see, it's a bit slower. ¿Ves? Esto Screen. es, See that? Yeah. ¿veis este gesto? Concentración, So maybe meditación de concentración, meditación people online don't know analítica. what we're doing, but I La just gente show online myself on the no, screen. no sabe lo que I'm a bit estamos like haciendo this, aquí, and then it was a bit slower on the screen. Yeah. So what you bueno, es que perceive cuando hago este is movimiento not con the las manos, reality. aquí en la Okay? imagen se ve un poco más lento, pero bueno, es igual. So
Lo que tú percibes no es la realidad. En fin, meditación de emplazamiento mental o de concentración y luego meditación analítica. La meditación en concentración por sí mismo no elimina las aflicciones de la mente, nos ayudará a entrenar estos dos factores mentales y a tener una mente más en calma. Y si entrenas estos dos factores mentales, con el tiempo podrás dirigir tu mente a los patrones mentales o los pensamientos que elijas, que quieras. A veces surgen pensamientos negativos o cosas en las que nos queremos pensar, que nos perturban. Con alerta reconoces ese pensamiento negativo y con mindfulness devuelves tu mente a un objeto virtuoso. Y cuanto más desarrolles estos dos factores mentales, más capacidad vas a tener para dirigir tu mente en la dirección que quieras. Más adelante, si entrenas esto suficientemente, existe la posibilidad de que sigas solo los pensamientos que quieras seguir. Jeffrey Schwartz, de quien ya hemos hablado, este científico que habla de los trastornos obsesivo-compulsivos, también utiliza en su tratamiento de los pacientes estos dos factores mentales para que puedas ser capaz de seguir los pensamientos que decidas seguir, ¿no? Eso tiene un gran beneficio a largo plazo, ¿no? No es una solución a corto plazo. Pero incluso en casos de personas con este tipo de trastornos pueden superar ese tipo de problemática con el tiempo suficiente y el entrenamiento adecuado. Bien, estos son beneficios de la concentración. La otra meditación, como ya hemos dicho, es la analítica. ¿Para qué? Para transformar la mente necesitas pensar. Igual que cuando te despiertas de una pesadilla, la única forma de conseguir calma de nuevo es pues lavarte la cara, beber un vaso de agua y decir, a ver, estoy sentado en mi habitación, esto ha sido solo un sueño, todo está bien. Necesitas razonamiento para contrarrestar los pensamientos perturbadores o los sueños perturbadores. Con las emociones perturbadoras negativas hacemos exactamente lo mismo, aunque no son emociones o pensamientos muy positivos, muy constructivos, en una fracción de segundo utilizan un razonamiento para esta persona me ha hecho algo así, no me gusta, es mala, punto. Se produce ese razonamiento, aunque sea equivocado, ¿no? Igual que la ira, con el apego, igual que con la ira decimos, esta persona es mala, fíjate lo que me ha hecho, con el apego, en cuanto tenga esto voy a ser feliz. No es algo muy constructivo porque el razonamiento que utilizan nos engaña, nos hace creer en algo que no existe. Pero en ese mismo patrón, si utilizamos la meditación analítica de forma positiva, podemos crear un nuevo patrón mental. La meditación analítica es la llave a través de que vamos a utilizar para progresar en el Lamrim. Todas las cosas que estudiamos y contemplamos lo hacemos a través del razonamiento, en realidad de la meditación analítica, ¿no? Buda mismo dijo, no creas nada de lo que yo diga, analízalo todo y testa si es cierto o no. Este es el principio fundamental del budismo, ¿no? Utiliza el razonamiento para comprobar si las cosas de las que estamos hablando son correctas o no. No creas que lo que Namdak te dice en estas sesiones, porque Namdak ha estudiado mucho en el monasterio, es correcto. No te creas nada. No pienses así. Debes analizar todo lo que he dicho, si es correcto o no y por qué. Eso es importante, analizarlo todo. Esto es esencial. No he hablado mucho de esto, pero el sistema en nuestra tradición, en la tradición de Nalanda, de la tradición tibetana, en las instituciones monásticas tibetanas están basadas en el linaje de Nalanda y todo eso se fundamenta
en un aspecto muy importante de epistemología, de origen el origen del conocimiento. ¿Cómo se genera el conocimiento? En el monasterio solo teníamos unas dos o tres clases de 1 hora a la semana de enseñanzas, pero estudiábamos 6 días a la semana durante muchas horas al día, debatiendo. En el patio del monasterio debatíamos, que es una forma muy intensa de analizar las enseñanzas. Esa es un poco, sí, la tradición, ¿no?, que recoge esta forma de estudio, porque analizando ves lo que es la realidad, lo que es cierto y lo que es falso, y eso es algo esencial. Para entender realmente tu mente, para entender cómo cambiar tu mente, tienes que hacer una autoinvestigación, una autoexploración, ¿no? ¿Es cierto que la ira me hace sufrir? ¿Es cierto que el fuerte deseo me hace sufrir? Analiza eso y observa qué hace con mi mente cuando surge. Mi mente se vuelve más o pierde claridad, se perturba, lo que digo es destructivo o constructivo. Analiza todo esto y luego solo así entenderás qué son las emociones destructivas y cómo te afectan y por qué hay que eliminarlas, ¿no? En fin, la meditación analítica es esencial en el camino espiritual. Y a través de las próximas tardes o noches que vamos a pasar con las clases, vamos a seguir haciendo meditaciones analíticas, que es básicamente contemplar, analizar si las cosas que estamos discutiendo, si tienen sentido o no. Tratar de entenderlas mejor en vez de simplemente escuchar o leer. No, nos sentamos y pensamos sobre ello. Eso es algo fundamental. Bien, estas son las dos meditaciones que conocemos, la de concentración o emplazamiento mental y la meditación analítica. Hoy vamos a introducir una nueva, que es una meditación un poco más tradicional budista, pero dado que esto es Descubre Budismo, pues vamos a descubrirla. Soy un tipo muy tradicional y creo que es bueno mantener la tradición pura. Que sea beneficioso o no para ti, eso es una decisión tuya. Pero bueno, esta meditación, la nueva, de la que vamos a hablar, y vamos a ver si funciona, es lo que llamamos visualización. Utilizar visualizaciones para lo que normalmente decimos, para purificar estados negativos mentales. El otro aspecto sería para recibir bendiciones o potenciales en nuestra mente para transformarla de forma más fácil. Tiene dos aspectos lo de la visualización. Purificación sería uno, y luego poner o activar potenciales en tu mente, recibir bendiciones. Y lo hacemos de forma que, si te sientes confortable con esto, visualiza a Sakyamuni Buda frente a ti. Quienes estáis aquí en la compa podéis ver la estatua. Y si no, bueno, pues podéis usar alguna imagen de Buda. La primera vez que haces esta meditación no es muy clara, ¿no? Pero bueno, es algo que puedes desarrollar. Voy a describir lo que tenemos que hacer. Buda está sentado en un trono. Hay mucho simbolismo en esta imagen, ¿no? El trono está sostenido por 4 leones de nieve. Luego está el loto. Buda está sentado en el loto, en esta visualización. El loto simboliza las flores del loto. No tenemos muchas aquí en Inglaterra, ¿no? En India hay muchas. Las flores del loto salen de las pequeñas lagunas o lagos, surgen del fondo de barro y a través del agua florecen. Surgen del lodo y florecen fuera del agua. Es decir, la imagen sería la flor de loto surge
surge del fango del samsara y florece en el aire limpio. O sea, Buda está fuera del samsara y consigue el nirvana, la pureza del nirvana. Luego, arriba del loto está el cojín. Todos nos estamos en un cojín, igual que Buda. El cojín de Buda es un cojín amarillo dorado y luego blanco. Uno representa el sol y el otro la luna. El sol se refiere a la sabiduría y la luna o el cojín blanco se refiere al método. El sol es la sabiduría, la luna es el método. Si quieres volar hacia la iluminación, necesitas dos alas, para volar, igual que un avión, igual que un ave. De forma similar, método y sabiduría, así se llaman estos dos aspectos necesarios para completar el camino. El cojín dorado de sol, la sabiduría, el cojín blanco de luna, el método. Necesitas método y sabiduría. Por ejemplo, antes hemos hablado de que si quieres conseguir la liberación, necesitas la motivación de la renuncia para querer salir del samsara, y el método y la sabiduría, perdón, para, o lo he dicho al revés. A ver, el método sería, a ver, vamos a hacerlo otra vez. ¿Ves? A veces aquí lo que pienso es difícil, es distinto de lo que sale por la boca. Bien, la motivación, el método es la renuncia al samsara y la sabiduría es la comprensión de la realidad última, comprender la vacuidad, tener una experiencia directa de la vacuidad. Comprender la vacuidad es importante. ¿Por qué? Porque comprender la vacuidad, el aspecto de sabiduría, esto elimina la ignorancia. Ya hemos hablado varias veces de esto y volveremos a ello en detalle cuando hablemos del módulo de samsara y nirvana. Pero bueno, la sabiduría que comprende la vacuidad es la mente que elimina la ignorancia. Necesitamos esa sabiduría. Cuando esa sabiduría que comprende la ignorancia está motivada por la renuncia al samsara, que es el método o la intención, esa persona consigue el nirvana o la liberación para sí misma. Un deseo de salir del samsara, estás harto o harta de los sufrimientos del samsara, nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, etc. Y quieres ir más allá. Quieres llegar a un estado mental que está libre de aflicciones. Para los budistas, eso llamamos refugio o dirección segura, es decir, tu propia mente libre de aflicciones. Tu propia mente libre de aflicciones, eso es una dirección bastante segura, ¿verdad o no? Si tu propia mente está libre de ira, de apego, entonces hay mucha felicidad aquí, ¿no? En términos más modernos, felicidad sostenible, ¿no? Es lo que tendríamos, o estable, o a largo plazo, ¿no? Ese tipo de felicidad tendríamos, porque si tu mente está llena de aflicciones, vas a sufrir, tienes que sufrir. Es decir, si tu mente está libre de aflicciones, a eso llamamos una dirección segura en la vida. A eso le llamamos refugio. El aspecto del método es la renuncia y el aspecto de la sabiduría es comprender la vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? Ya hablaré mucho más adelante, no os preocupéis, porque este tema es el aspecto más importante de las enseñanzas y el más complicado también. Más complicado, pero también el más importante, porque es la única forma de eliminar la ignorancia. Bien, ¿está claro? Método y sabiduría, de acuerdo a la liberación individual. Bien, de acuerdo al vehículo bodhisattva,
La is the bodhicitta method, sería el método right? Yeah, in relation with the moon disk. en relación And a the esta wisdom simbología realizing del emptiness cojín de luna, is y the wisdom, la is the sabiduría que wisdom comprende la aspect, vacuidad the two es el wings. aspecto de So sabiduría. bodhicitta Estos is son the las dos method, alas. and Bodhicitta, el wisdom, método, y la sabiduría, realizing emptiness, is the wisdom comprendiendo la aspect. Yeah, you vacuidad, see those two aspects. el otro ala, ¿no? So Estos in son los dos both aspectos. En ambos vehicles, casos, en the ambos individual vehículos, liberation el vehicle vehículo de liberación and individual y el the vehículo de los bodhisattva vehicle, bodhisattvas, you need emptiness. en ambos Why? necesitas la Because you vacuidad. need ¿Por qué? to eliminate Porque ignorance. necesitas If eliminar you la want to have ignorancia. your Si mind to be quieres free of afflictions, una you mente libre have de to eliminate aflicción, ignorance. Yeah, we talked tienes que about eliminar la that ignorancia. anger and Ya attachment hemos hablado de que is rooted la ira, el in a apego, sense of está enraizado en ese sentido very del yo, concrete from its own un self yo existent. muy I concreto, am me, existente or I am por mine. sí mismo. Yo, So when you get mío, angry, lo mío. you say, Cuando te enfadas, this person oh, say this to me. esta persona me ha dicho Or when algo you a get mí, ¿cómo attached se to a atreve? strong desire that O comes up, cuando tienes I need mucho this, I deseo por need algo, that. quiero It's esto, all related to necesito a esto, concept otro. of an Todo I. está The question is, enraizado en un concepto del does yo. that I Pero la pregunta es, ¿ese yo exist as existe it appears? tal y como aparece? The way it appears La causes forma the en la que problem. aparece The way the I appears very solid from its es own el side. problema. La forma en And la que this I aparece see. tan Oh, sólido this por sí person say this to me. mismo, quiero That esto that otro, appears esto so me ha pasado a solid. mí. Esa The forma question tan is, does it, the sólida de way it aparecer, appears causes the problem. la forma en The la que question is, does it aparece exist the way it appears? nos Yeah, causa so el we come to problema. that Y la quite a pregunta few sería, times over time. So ¿existe that tal y como to aparece? realize that Bien, it doesn't exist the way comprender it que no appears existe and de la see there forma en is la no que lo concrete vemos, I lo to be sentimos, que found no in hay the body. ningún There's no yo concrete I to be found concreto in your ni en mind. el cuerpo, There's no ni en concrete la I to be found mente, separate from your body and ni mind. separado del Basically, cuerpo y la anything, mente, anywhere. básicamente que no So lo puedes Buddhism is encontrar very en logical. ningún sitio. Something Hay que either entender exists or eso. doesn't exist. If it El exists, budismo you're es able muy to claro find it somewhere. en cuanto a So it's esto. kind of Las cosas o aspects of the existen logic. o no We'll existen. come to that Es un later. aspecto Yeah? básico de la So that's lógica, ¿no? method and wisdom. Y eso es If we algo que go to tenemos que liberation, corroborar. Bien, or we go pues to volvemos. enlightenment, Método you y need sabiduría. method and wisdom. Para la liberación o la So the iluminación liberation necesitas vehicle el is método y la renunciation, the sabiduría. bodhisattvayana En el caso is del bodhicitta, vehículo de la and the liberación wisdom in both individual, vehicles el is the same, método right? es la The renuncia. mind En el realizing caso de emptiness. Is that clear? del camino de That los aspect? bodhisattvas sería la So bodhicitta. that's the moon Y la disk sabiduría es la misma and the para sun ambos. disk, the Estos representan essence, el to say where disco the Buddha de is sol y de sitting luna on top of sobre it. los que Buda So there's a está throne, sentado. then there's a Entonces tenemos lotus, el trono, sun, and el lotus. loto, Yeah, so on top of el that disco de sits sol, el Sakyamuni disco de Buddha luna. Sobre ellos in full lotus está position, right? sentado So Buda Sakyamuni en esta looking posición straight de feet loto like that. completa, con los And pies then his cruzados. right hand is touching Su mano derecha the está moon disk. tocando el disco So de that is luna. kind of in the aspect of the earth is my witness. You know? So that means Esto that I speak the significa, truth. bueno, en el You know? aspecto de la That tierra aspect. es mi testigo, Then en el sentido de que left hand is in lo que digo es slack cierto. in a mudra of concentration Y la mano and holds a izquierda begging bowl. es en el mudra de la concentración Holding the sobre su nectar. regazo, sosteniendo un bol, un So cuenco lleno de that is to néctar. monks and nuns who go out begging for El generous cuenco people, que monjes y monjas for usaban for sustaining their life, for para poor people. mendigar Yeah. tradicionalmente Yeah, y okay. vivir de las Very limosnas. interesting stories, very Tengo inspiring. muchas We went once out historias begging interesantes in South, not de in North India, experiencias de Kangra Valley, right? monjes People who are not mendicantes Buddhists, but in India, of en el course, Valle de if I Kangra, go out begging here, probably I won't get very far, India. but they Claro, recognize it, right? They si were not un Buddhists, monje but quisiera their vivir spirituality de is very limosnas strong, aquí, you pues know? no llegaré muy And lejos. then Pero bueno, they en give India us hay una food, experiencia and muy grande en cuanto a Indians esto. got even called Dar, real good Indian chai. dar comida o dar un té But muy bueno, then Buddha chai said, muy "Oh, bueno a los you come monjes, here ¿no? Y las again and again, monjas. I can prepare a good Y, meal for you tomorrow." Right? Very interesting. y la Yeah, gente so te dice, uy, si vienes in mañana voy a Melbourne, I prepararte think una if I go comida out muy buena, begging, ¿no? Es muy I need to carry interesante. some money in case I have to go to the restaurant or something, Aunque or bueno, buy something, right? yo aquí Because siempre llevo algo de dinero, ¿no? people Por si don't acaso tengo que ir understand a what you're doing, right? Yeah. tengo que ir a un Yeah. restaurante, que So la gente no entiende lo yeah, que so estás that's the haciendo. begging Pero bowl, bueno, then filled with nectar. Then his en el caso body de Buda, is ¿no? La made out imagen, of este cuenco light, lleno de you know. néctar, su cuerpo, el cuerpo de Yeah, Buda está then hecho wears the robes of de a luz, monk, so like this lleva kind of precious, los hábitos de un monje completamente ordenado, Buddha's robes. And como, then he has a más o very menos como peaceful yo. face. Tiene una cara muy And pacífica then, yeah, what you mostly have this unisha or y tiene el crown usnisha, protrusion que on top, es you know?
como el moño que tiene en la coronilla, trata de visualizar al Buda de esa manera, frente a ti, para esta meditación de visualización. Si no te sientes cómodo o cómoda o no te gusta, no hay ningún problema. Esto es, descubre el budismo, por lo tanto, yo describo, bueno, en este caso, una meditación budista, ¿no? Pero si no te gusta o no te... En fin, no quieres, no hay ningún problema. Puedes imaginar, visualizar luz blanca, por ejemplo, un rayo de luz blanca frente a ti. Puedes pensar que esa luz es la esencia de amor y compasión y sabiduría. O cualquiera que sea la religión que sigas, ¿no? Piensa en ese Dios, piensa o visualiza a Jesús, en fin. No es una práctica budista, si lo haces así, pero beneficia la mente, por lo cual depende de ti un poco lo que elijas hacer, ¿no? Básicamente, visualiza lo que quieras. El siguiente paso en la meditación de visualización es que del corazón de Buda frente a ti, primero surge luz blanca de su corazón. Tenemos dos aspectos aquí. El primer aspecto vinculado con esta luz blanca es la purificación y el siguiente, bueno, es recibir las bendiciones. La luz el aspecto brillante, radiante de la luz que surge, te purifica. Imagínate que esa luz te alcanza y te purifica a ti y a todos los seres que te rodean, ¿no? Y purifica pensamientos negativos, karma negativo, actividades negativas, cosas que hayas hecho en el pasado. Imagina que todo tu cuerpo se llena con la brillantez, ¿no? de esta luz tan radiante, llena de ese fulgor blanco, te inunda por completo a partir de esta luz. Todos los patrones negativos, acciones negativas que has hecho, se han eliminado, ¿no? Si crees si a través del poder del razonamiento llegas a creer en vidas pasadas y futuras, piensa que todo el karma negativo desde un tiempo sin principio se ha iluminado a partir de esta purificación, la luz blanca. Esto es un aspecto importante. ¿Por qué la importancia de la purificación? Porque nuestra mente a veces tienes pensamientos que dices, wow, ¿y esto de dónde me viene? Pues porque ya tenemos muchos patrones mentales que hemos generado en el pasado y de los que no nos hemos dado cuenta. Simplemente surgen. Y para evitar que sigan surgiendo en el futuro, necesitamos purificar para conseguir que desaparezcan por completo. No durante los 2 años de este curso, pero durante mucho tiempo, ¿no? Si hacemos prácticas de purificación. Hay prácticas de purificación más intensas, bueno, no debería decir intensas, pero en fin, más sofisticadas, ¿no? Que explicaré más adelante, pero esta es una práctica muy sencilla. Luz blanca que surge del corazón de Buda y a través de tu coronilla llena todo tu cuerpo y te purifica. Bien, este es el aspecto de purificación. Después de este aspecto, cuando acaba la purificación, luego tienes que es una luz dorada hecha de néctar, luz dorada del corazón de Buda, que surge del corazón de Buda y a través de tu coronilla, a través de esa luz dorada, ahora recibes todo el potencial positivo para tener un buen estado mental, para conseguir todas las realizaciones del camino. Así es como hacemos estas visualizaciones. Y luego, si has hecho esta visualización, luego haces, después de esto, una meditación analítica. ¿Están claras las instrucciones? Esta es la forma en la que preparamos nuestra mente antes de practicar la meditación analítica. Con el aspecto de purificación, piensas
que todo mi karma negativo en general se purifique, pero también piensas que todos los obstáculos se pacifiquen. Particularmente cualquier obstáculo que evite que consiga la comprensión o la conclusión a la que quiera llegar con la meditación analítica. Y esto hay que hacerlo una y otra vez hasta que uno se habitúa a ello. Pero bueno, ahora estamos dando como las instrucciones básicas. En el budismo hay tantísimas cosas que puedes hacer, ¿no? Tantas prácticas. Pero bueno, aunque al principio ahora parece mucho, es solo una cuestión de habituarse, ¿eh? No abandones y ya está, lo conseguirás. Yo recuerdo que cuando estaba en el monasterio, cuando estaban las ceremonias, que recitábamos todas estas oraciones y empezaba, estoy completamente perdido, no sé, el lenguaje era muy difícil, que era tibetano, y a la mente le costaba mucho memorizar tantas cosas. Era un desafío serio, pero con el tiempo las cosas empiezan como a sentarse, ¿no? Y empiezas a entender. De alguna forma te va permeando, ¿no? Ese conocimiento a través de la familiarización y llega a ser fácil, ¿no? Un poco. Hay que familiarizarse poco a poco con todos estos aspectos. Bien, esta sería la visualización de las luces, los rayos de luz. En realidad, los rayos de luz son de los 5 colores básicos, pero en general, bueno, se visualiza como el primero es de color blanco, el que se vincula con la purificación, y el segundo dorado, el que se vincula más con las bendiciones. Bien, después de esta meditación, de la visualización, entonces te sientas y haces el aspecto analítico de la meditación. La semana pasada hablábamos de la necesidad y la importancia de confiarse a un maestro o a una maestra. ¿Por qué? Porque si lees un libro, obtienes algo, pero es algo como muy seco, ¿no? Muy árido. Pero si asistes a una clase, todo se vuelve mucho más claro. Ese es un aspecto. Otro aspecto que ya comentamos la semana pasada es que con el tiempo, si recibes transmisiones o instrucciones personales, cosas así, eso de alguna forma va dándole forma a la mente o la va dirigiendo en una determinada dirección, ¿no? Mucho más que si simplemente lees un libro. Y es bueno para cualquier cosa de educación, ¿no? Es bueno tener la explicación de alguien con experiencia, más allá que solo leer un libro. Bien, estos son algunos aspectos que responden a la importancia de tener a un maestro, una persona como una guía, ¿no? Y con el tiempo puede haber muchos beneficios, ¿no? Si decides tener un maestro o una maestra. Y si, bueno, te tomas el tiempo para analizar si esa persona a la que quieres elegir dispone de las cualificaciones para ser un maestro, en fin. Estas son cosas que ya discutimos la semana pasada y podemos hacer una pequeña meditación analítica para digerir mejor este material. ¿Os apetece? Venga, pues vamos a explicar cómo te sientas. Como ya hemos dicho, te sientas en el suelo o en una silla, no importa. Lo más importante aquí, en estas meditaciones, es que tu espina dorsal esté recta. Tu cabeza está ligeramente inclinada hacia abajo, de forma que hay una línea continua, recta, entre tu coronilla y tu columna vertebral, para permitir que las energías sutiles del cuerpo fluyan sin obstáculo. Para que si esas energías están equilibradas y son armónicas, también es más fácil tener una mente igualmente calmada, equilibrada, armónica. Bien, pues con esa postura nos sentamos. Lo primero que hacemos ahora es la meditación en concentración. Vamos a contar las respiraciones. Cuando las contamos, no las fuerzas, no fuerzas la respiración, es natural. Contamos cada inspiración como 1 y cada expiración como 2, y así hasta 10. Y luego empiezas de nuevo. Luego trata de ver cada vez que
Tan pronto como escuches algo ahí fuera o pienses en el pasado, en el futuro, trata de reconocerlo con alerta, con vigilancia y con mindfulness, con recuerdo, regresa tu mente a lo que se supone que estás haciendo, que es contar la respiración. Utiliza estos dos factores mentales para mantener tu mente enfocada en lo que quieres que esté enfocada. Y en este caso es contar las respiraciones. Vamos a tratar de hacerlo durante 1 o 2 minutos. Cuenta tu respiración de 1 a 10 y trata de mantener tu mente enfocada en ese objeto. Si un objeto surge, no pienses en nada, no le prestes atención, regresa la mente a tu objeto. Hagamos esto durante 1 o 2 minutos. Ahora, cuando nuestra mente se ha calmado un poco, imagina, si esto te resulta cómodo, frente a ti a Buda Sakyamuni, hecho de luz radiante. Visualiza el trono sostenido por 4 leones de nieve en las esquinas, sobre él el loto con el disco de sol y de luna, como ya hemos explicado, y sobre ellos está Buda Sakyamuni sentado en la posición del loto. La mano derecha descansa sobre su rodilla derecha tocando el disco de luna y la izquierda, en la posición de meditación, sobre su regazo sostiene este cuenco lleno de néctar. Buda mismo está hecho de luz dorada radiante. Lleva las ropas de un monje totalmente ordenado, con una cara completamente pacífica que te sonríe, con el Ushnisha o este moño en lo alto de su coronilla. A la altura la visualizas a la distancia de tu cuerpo más o menos, a la altura de tus cejas. Trata de visualizarla como una imagen tridimensional. Trata de construir esta visualización. Y luego piensa que a tu alrededor hay seres incontables, cada uno en su sufrimiento individual. Piensa que
tienes que And in order to ayudarles. help them, I have to get the Para hacer realizations eso, of the past, necesito to get las realizations realizaciones del all the camino, way up to enlightenment, hasta la starting iluminación, with understanding the importance comenzando con la on a teacher. comprensión de lo importante Have de that kind of tener un intention or maestro. motivation and make Con prayers to the esa Buddha in intención o front, motivación haces prayer, oraciones a and then, Buda. yeah, so try to think like that first. Yeah. Trata primero de generar esta intención. And then the Buddha is very pleased with our intention, and then from Buda his está muy heart complacido con in this esta bright intención y nectar de su light, corazón to crown rayos of all sentient beings, de including yourself, néctar, de luz brillante, and blanca, that te purifies alcanzan a ti y a todos los all demás negative seres, karma, all purificando negative el karma thoughts negativo, los pensamientos created in the negativos, past, right? todo lo creado And also removes all en el pasado, obstacles y también on the elimina stand todos los to this obstáculos que nos contemplative, impiden So do this visualization of this white or contemplar las bright cosas que queremos or comprender, analizar. whatever bright light you like to Trata choose. de visualizar From the cómo esta heart of the luz tan Buddha in front radiante to crown del yourself and all corazón de sentient Buda beings. te, And then te still llena, this te colma por purification aspect, completo right? So y let's te do that for purifica. about also a minute or two. Visualiza esto durante un par de minutos. I think you're completely filled with this bright light. Sienta cómo te ha llenado por completo esta luz, te ha purificado por completo. And then again with intention Y ahora de wanted nuevo, to help those countless con la beings surrounding intención yourself. de ayudar a todos los seres que te rodean, Hacemos hacemos oraciones, solicitudes a Buda para que nos bendiga y nos inspire para desarrollar nuestra mente y comprender todos los estados hacia la iluminación. Buda está muy complacido con este ruego y en esta ocasión, luz de color dorado desde su corazón es emanada de forma brillante y nos alcanza a nosotros y a todos los demás, activando el potencial en nuestra mente para entender todos los temas del Lamrim, todos los que queramos contemplar y comprender. Ahora hacemos esta visualización con la luz dorada desde el corazón de Buda durante 1 o 2 minutos. Piensa que tu mente se ha colmado por completo con esta luz dorada
clarity comes, y ahora está preparada to para understand things we llevar a cabo la can't anticipate. contemplación You're completely filled y comprender with cualquier cosa que te golden light. propongas. So then we do the actual analytical meditation. Yeah, on Y the ahora topic of hacemos last la week. meditación So analítica think, con el tema de la that semana there's an pasada. importance to depend on a teacher. Piensa en la Analyze that, and importancia why is de that so? confiarse, de depender de un Because, maestro o if you una read a maestra book, espiritual. then it's quite dry Porque, knowledge, and if you have a porque leer un libro es person you algo muy get an árido, explanation es un from, conocimiento or you muy can ask seco, questions, frente a disponer de brings una a lot of persona con clarity to it. experiencia Yeah, so a quien puedes one aspect. preguntar Another aspect cosas, que is te va a to, brindar mucha you claridad en also tu receive kind of conocimiento. the oral aspects, Además, the oral puedes instructions of the recibir lineage, which have instrucciones kind of blessings, orales del that linaje helps the mind to con transform los better. beneficios, las So bendiciones see que eso a few conlleva. aspects of the dependence Trata or de need for any form of contemplar education. estos You need to depend aspectos on y a otros person who aspectos explains it to you. beneficiosos sobre So la seeing that necesidad aspect for yourself or analyze that de aspect disponer de un maestro. for yourself Trata for de about a analizarlo minute or por ti two. misma durante un par de minutos. And then try to come to a conclusion here also, right? To Trata de see, llegar a una yes, there is a conclusión need, to depend que dice on a sí, teacher for explanation and clarity, es And then necesario come to that conclusion and confiarse then a focus on un that conclusion for maestro about half a para minute. conseguir una comprensión clara de las cosas y trata de enfocarte en esta conclusión durante 1 o 2 minutos. And then we can request the Buddha to Y luego dissolve into podemos himself or pedir a the Buda light, whatever you have visualized, que se right? disuelva en ti o la So the luz Buddha que is hayas like, imagine visualizado. the Buddha comes to the crown of your Imagina head, que Buda se desplaza and then hasta the tu throne coronilla, dissolve into the lotus, el trono se disuelve en el loto, and then the Buddha also facing the same direction Buda, as que you está are mirando en facing, tu misma dirección, and then becomes smaller and smaller. se vuelve cada vez más size of your pequeño, thumb or something like that. Even del tamaño smaller than that, and then de un descends pulgar. to your crown, all the way up Desciende to the level of your heart. a And then través de tu becomes one with coronilla your mind, you can think. hasta el nivel de tu So you can corazón. do that dissolvement. Y ahí se disuelve con tu propia mente.
All right, and then we can stop. Muy bien, ahora podemos parar. So, so if you do an analytical meditation on Si haces anger, meditación example, analítica sobre la ira, por ejemplo, haces algo parecido. Visualizas a Buda y analizas las faltas, los problemas de la ira desde una perspectiva neutral para ver qué me hace la ira, cómo reacciono cuando me enfado. Contemplas los inconvenientes que todo esto te ocasiona y llegas a una conclusión. Entonces te enfocas en esa conclusión. Eso es la comprensión, la conclusión a la que llegas, ¿no? Que la ira no es algo constructivo. Te crea problemas, evita que pienses con claridad, etc. La ira tiene todas estas dificultades esenciales. Cuando llegas a esa conclusión te convences, ¿no? Esta emoción destructiva no es algo que quieras seguir. Y esa es tu comprensión. Y te enfocas en eso, en esa visión, ¿verdad? De forma que estás creando el potencial en tu mente para recordar, no tengo que caer en esto, no tengo que enfocarme en la ira. Y luego contemplas los beneficios de practicar la paciencia. Practicar la paciencia no significa que te vuelves alguien durmiente. No. Puedes ser muy activo, pero dentro de ti hay paz mental. Entonces, si tu mente está en la paciencia, está anclada en la paciencia, puedes ver las cosas con perspectiva, con claridad, sin involucrarte, puedes ser directa, puedes ser resolutiva. Y llegas a esa conclusión y te enfocas en eso. Eso te da esa comprensión. Y aquí hablamos de dos factores mentales, ¿no? Alerta y mindfulness. Cuando luego, durante el día, cuando te enfadas, con la alerta ya lo ves venir. Porque si es en el estado inicial, antes de que te sobrecoja la ira, todavía puedes hacer algo, ¿no? La ira parece que es instantánea, pero en realidad tiene un proceso. Al principio parece que nos invade por completo de forma instantánea, ¿no? Pero cuanta más alerta tengas, puedes empezar a ver lo que parece como un mero instante, es como si lo vieras a cámara lenta, ¿no? Como en las películas. Y entonces piensa en Matrix, ¿no? Cuando le disparan las balas y se mueve así despacio, porque es capaz de, en fin, tu mente es capaz de analizar como instantes individuales del proceso mental que te lleva a la ira, ¿no? Mira, ahora está surgiendo algo. Uy, se vuelve más fuerte, más fuerte. Este reconocimiento es muy importante porque si lo haces justo cuando llega, todavía lo puedes transformar. Puedes pensar, hey, no quiero, si sigo esto no va a ser bueno para mí ni para los demás, no lo voy a seguir. ¿Y cómo lo haces? Con alerta, con vigilancia, reconociendo los primeros signos de irritación. Por eso hay que entrenar este factor mental. Con alerta, enseguida lo detectamos y con mindfulness recuerdas esa conclusión a la que habías llegado con la meditación. La ira es negativa, la paciencia es más constructiva y centras tu mente en eso. Y con el tiempo eso lo vas construyendo, lo vas reforzando. Si haces meditación analítica por la mañana, por ejemplo, y durante el día mantienes la vigilancia y el recuerdo, con el tiempo serás capaz de dirigir tu mente de la forma que quieras, basada en esta combinación de alerta y mindfulness, que se refuerza a partir de la meditación analítica. Cuanto más fuertes sean tus conclusiones a partir de la meditación analítica, con más poder va a tener cuando las apliques en la vida diaria, ¿no? Es una técnica muy
poderosa. Sí, claro, si te esfuerzas lo suficiente, no es que con una meditación te solucione todos los problemas, pero si te esfuerzas con el tiempo, seguro lo vas a conseguir. Puedes transformar la mente. Seguro que puedes generar formas más constructivas de pensar a partir del poder de tu meditación analítica y de estos dos factores mentales. Con la concentración nos entrenamos en estos dos factores mentales, porque cuando estamos meditando en concentración, con la vigilancia detectamos la distracción y con mindfulness regresamos la mente al objeto. Y con la meditación analítica, que es la verdadera herramienta de transformación, nos convencemos de no seguir las emociones destructivas como la ira o el apego. De forma que cuando te enfrentas a un problema en la vida, la ira surge, la ira detecta la irritación, por ejemplo, y luego con mindfulness puedes dirigir tu mente en la dirección correcta. Este es el proceso. Y el camino espiritual del Lam-Rim sigue una estructura similar. Analizas, llegas a convencerte de algo, te enfocas en eso y eso entrena tu mente en plantar semillas, por así decir, potencias. Y cuanto más semillas plantes, mayor será la cosecha. Cuanto más pienses en una forma constructiva sobre la vida, sobre tu mente, cuantas más improntas o semillas generes en tu mente, mayor será la cosecha de ese potencial, ¿no? Cuanto más potencial pongamos en nuestra mente, más posibilidades tendremos de que esos potenciales se manifiesten. Hemos hablado de potenciales o de posibilidades en la mecánica cuántica, ¿no? Las probabilidades de que un suceso determinado ocurra. Cuantas más potencialidades tengas en un determinado patrón de pensamiento, más fácil, más probabilidades tienes de que tu mente se mantenga en ese patrón. Y puedes hacerlo, puedes entrenarlo con la meditación. Cuanto más lo haces con el tiempo, con más fuerza, tu mente se va a dirigir hacia ahí. Es como un lavado de cerebro positivo. Las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eso se ha estudiado mucho. Cuanto más pensamos en algo, con mayor facilidad nos lo creemos. Eso lo han investigado las redes sociales mucho, ¿no? Entonces, de forma similar, pero con más fuerza todavía, ¿no? Cuando pensamos mucho y reflexionamos y razonamos con la meditación analítica, más fácil vamos a llegar a esa conclusión. Meditar en tibetano es Gom, y Gom significa simplemente familiarizar la mente con un patrón positivo. Eso es lo que hacemos con la meditación. Al meditar, familiarizamos nuestra mente con un patrón positivo de pensamiento a partir del razonamiento. Ahora es fácil hablar de meditación en general, ¿no? Es en los tiempos modernos, pero hace unos años, cuando yo empecé a estudiar, no podías, la gente pensaba que era algo muy raro, ¿no? Pero ahora no es algo tan complicado, es simplemente sentarse y utilizar la mente de forma constructiva y transformarte. Es una forma de avanzar muy científica, muy lógica. En neurociencia hablamos de cosas similares, patrones de habituación, de familiarización, que cuanto más practicas, cuanto más alimentas, pues más consigues aplicar. ¿Recordáis el ejemplo de Leonardo DiCaprio, que al interpretar la película El aviador, a partir de actuar y de pensar como una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo, generó ese trastorno, ¿no? Y que tuvo que ser tratado por Jeffrey Schwartz, que a través de un entrenamiento mental le pudo librar de ese trastorno, ¿no? Es decir, el cerebro
cambia then with the a same partir mental attitude de los patrones or mentales training, que then podemos you got rid of those entrenar, issues. So ¿no? you see the Y esto se mind da en el is caso de capable los of o de algunos changing the trastornos brain, right? obsesivos So a few compulsivos. times, you know. So yeah, that's the power of meditation on the Este es long el poder term. de la meditación a I've largo seen a lot plazo. of very interesting research He visto with Olympic muchas meditators, right, who muchas have done a lot of investigaciones con estos meditation, meditaciones and they produce olímpicos, ¿no? gamma waves Gente que ha never hecho measured muchas horas de before in the human meditación brain, which que is producen very, very interesting ondas gamas material. que nunca han Yeah, we podido talked ser about that a medidas few times before. antes Okay. en Yeah, ninguna so that's a little persona bit normal about sin esta meditation. Is that experiencia. clear? Bien, Here we go espero over que just esto haya meditation on a regular aclarado un basis, so poco you más get el tema used de to la it over time, meditación, right? Great. que Okay. repetiremos para Then the actual familiarizarnos con ella topic más adelante. Bien, uh, volviendo al for tema today de is, hoy, I mean, actual, yeah, depends what you call actual. But bueno, yeah, el it was tema, my el typo. tema, Is the el tema real de last hoy, time we aunque talked depende de lo about que the general llames aspect of real, the pero need bueno, of the teacher, right? hemos And we hablado de talked about aspectos importance of training the generales teacher, sobre la very necesidad de tener essential. un If maestro, you have las a cualidades del sickness, maestro, eso you es go algo to a esencial porque doctor, si you get a tienes una second enfermedad opinion, and you check, vas right? a un maestro, So vas a un basically, we all doctor o get a una sick, doctora right? y Or buscan más de una sick of the opinión, ¿no? mind in the Pues hay sense que that pensarnos we como si have fuéramos destructive emotions we personas don't enfermas. want to Estamos get rid of, enfermas porque tenemos and we want to aflicciones train our mentales, mind mentales, in a way aflicciones to be mentales free que of queremos afflictions. eliminar So the doctor to y the necesitamos un parent método arm para for something hacerlo. like that De forma que el doctor o la is doctora you have to en la really que check, confiemos para right? Because hacerlo, it's even tenemos que estar more seguros than just de que está a cualificado. simple sickness, right? It's very Porque important esto to es check. algo más serio que So una we simple talked about that enfermedad. one En fin, esto es algo muy elaborately, and importante. also we talked about the qualifications También of the hemos teacher. hablado de las So that's also cualificaciones very que debe tener important esta persona. to study and to see if the Es teacher has those importante estudiar y qualifications ver or si el not. maestro o la Yeah. maestra dispone de ellas Okay. o no. So then today Bien, we go about the hoy advantages of reliance vamos a of hablar de the las teacher. ventajas de confiarse Okay. a una maestra o a un maestro. Where's that drink? Pero primero vamos a beber un poco. Yeah, so I be very traditional now all of a sudden. Bien, ahora de pronto voy a ser muy tradicional. Yeah, so 8 En fin, points 8 that puntos actually explains que explican de the forma benefits of tradicional reliance on los the teacher in the beneficios de context confiarse a of un the maestro o Buddhist una spiritual maestra path, en el right? So that's contexto also del camino good to know espiritual because it's budista. discovering Tenerlo siempre Buddhism, presente, right? porque esto Okay. es And also in descubrir el other budismo. traditions, you see same En thing. otras In the Hindu tradition, en for otras example, tradiciones, I have a lot of friends in India como la hindú, por ejemplo, who ves are muchas Hindu practitioners, and similaridades. also there you Tengo can see muchos that amigos en India it's que son a very practicantes important hindús aspect, yeah, que comparten estos of the teacher. aspectos, ¿no? Yeah. Okay. So in Bien, the Buddhist context, then we en el talk about contexto 8 budista benefits. hablamos de los 8 Depend beneficios. on, if you depend correctly. So initially, first you have to analyze Primero, a teacher. Then inicialmente after tienes some time, que when you feel analizar ready, con it's all tiempo from the student point of el view, right? It's maestro never from the point of view of the teacher. Or you y ready, tomarte you tu my tiempo. disciple now. Esto, That's y not cuando true. te sientes It's preparado also o from the point preparada, of que view eso the depende siempre de individual, ti, if you no feel depende del ready or not. maestro, If you don't feel entonces ready, that's perfectly das el fine. paso You can de always aceptarle o de tomarle attend como a teaching maestro, like a ¿no? lecture or whatsoever. No tienes But in que the hacer spiritual part, over tu time, there maestro are benefits, as we gonna discuss. siempre que So vayas a una if you enseñanza, feel ¿no? Lo puedes ready, check escuchar como well, un then you estudiante can más y ya make está, pero bueno. discriminating factor on one point of time. Yeah. Okay. So the first benefit Bien, el primer beneficio, is quite an amazing benefit, que es meaning that fabuloso, you come close to Buddhahood. es que te So acercas a why la do you budeidad. become close to Buddhahood? ¿Por qué? There's various reasons for that. Varias razones. So we just talked about the virtuous friends. Hemos hablado In del Tibetan we call it maestro Gyubi Shine, right? The como virtuous friend, meaning that el amigo the teacher, virtuoso. Es decir, el explains to you maestro how to train your mind, te explica cómo entrenar explains to la you mente, how to become a better human te being, explica cómo ser un mejor explains ser to you humano, how to train your cómo mind in the stages of entrenar the path to tu enlightenment, mente right? en los So estados, if you follow en el that camino hacia la instruction, iluminación, then you come closer to Y si Buddhahood, right? sigues sus instrucciones, So if te you acercas a la eliminate iluminación, a la the negative budeidad. thoughts, if you eliminate the Si eliminas los destructive pensamientos emotions, if you negativos, las eliminate emociones destructivas, various si eliminas incorrect thought patterns or patrones wrong thought incorrectos patterns, de then pensamiento, over time you etcétera, develop, con right? el Yeah, tiempo so that te means you come closer and desarrollas. closer Es to decir, te vas Buddhahood. Yeah, so acercando that's kind a of la the first budeidad. benefit of Este reliance on sería the el teacher, primer is that you become close to beneficio Buddhahood, because de if you follow that confiarse a un instruction, maestro o a it una helps you to maestra, develop, right? And every step porque is a step closer.
Vas desarrollando tu mente y te vas acercando, por tanto, a la budeidad. Bien. El segundo beneficio es que esto complace a todos los budas. Todos los budas están muy complacidos contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque sea solo una cosa tradicional y ya está. Budas están más allá de estos aspectos de... Bueno, ¿por qué complaces a los budas? ¿Por qué? Porque la razón por la que ellos llegaron a ser budas es para que nosotros seamos mejores seres humanos, para que entrenemos la mente. La principal razón para que los budas se iluminaron, para que nosotros también nos iluminemos. Esa es su única motivación. Si ven que sigues un amigo virtuoso y que estás entrenando tu mente en los estados del camino hacia la iluminación, los budas dicen, bien, estupendo. No, este es el propósito. Eso complace a los budas. Si te confías correctamente en un maestro y pones las cosas en práctica. Este es el segundo de los beneficios. Otro aspecto es que no podemos ver a los budas directamente, podemos ver imágenes o estatuas, pero necesitamos depender de una persona con la que sí que nos podemos relacionar, recibir instrucciones, hacerle preguntas. Por eso budas están muy complacidos con eso, porque budas no nos pueden ayudar directamente, no los podemos percibir, estamos todavía en el segundo beneficio. No, Buda dice, oh, me alegro mucho porque has encontrado una persona a través de la cual puedes recibir las enseñanzas y practicar, ¿no? Desafortunadamente, por nuestras obstrucciones kármicas no podemos percibir directamente a los budas. Hay muchas historias de gente que ha visto a budas, ¿no? Pero gente muy realizada. Hay muchas historias muy interesantes. Os cuento una. Asanga, que era un gran maestro en India, y él quería encontrar a Maitreya para recibir enseñanzas sobre cómo entrenarse en la compasión. Aquí en online no lo ves, en la versión online, pero bueno, lo tenemos aquí en la compa. Maitreya es el Buda del amor bondadoso. Asanga, hay un lugar muy interesante cerca de Bodh Gaya, una colina, y es como... Tiene no es una montaña, pero bueno, tiene como 1000 peldaños para subir allí, y ahí está la cueva donde durante 12 años Asanga estuvo meditando. Lo que ocurrió es que él estaba meditando, pasaron 3 años y dijo, ostras, todavía no he visto a Maitreya. Y estaba meditando en amor y compasión todo el rato, pero se decepcionó después de 3 años sin ver a Maitreya y abandonó la cueva. Y vio pasar a un pájaro que estaba entrando y saliendo de su nido, y cada vez que entraba y salía, desgastaba un poquito la roca de la montaña, y él dijo, si la pluma de un pájaro puede hacer eso, yo puedo continuar. Entonces pasaron otros 3 años sin ver a Maitreya, cuando salió de la cueva, vio una persona como pasando el trapo por un trozo de hierro para desgastarlo, y dijo, bueno, pues yo también tengo que seguir. Y después volvió a la cueva, siguió otros 3 años, se decepcionó porque no había visto a Maitreya, en fin, después ya con una enorme compasión, pero bueno, salió de la cueva decepcionado y vio en su camino a un perro con una herida llena de gusanos, y dijo, si le quito los gusanos al perro con la mano, puedo hacer daño. Entonces lo que hizo fue cortar un trozo de su propia pierna para alimentar a los gusanos, y con la lengua intentó quitarle los gusanos al perro. Cerró los ojos, guiado por una compasión enorme. Y entonces, cuando cerró los ojos para acercarse al perro y quitarle los gusanos con la lengua, vio a Maitreya y le dijo, ostras, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y Maitreya le dijo, yo he estado aquí todo el rato. Lo que pasa es que tú no me has visto por tus obstrucciones.
por tus oscuridades, pero ahora que has meditado lo suficiente y has generado tanta amor y compasión, ahora me has visto. Entonces, Asanga vio que este perro era Buda Maitreya y él, muy orgulloso, muy contento, se echó el perro a los hombros y fue andando por ahí hacia el pueblo, pero la gente no veía a Maitreya, solo veía a este hombre cargando un perro con una herida, ¿no? En fin, una historia inspiradora para explicar que no podemos percibir ahora a los budas debido a todas nuestras construcciones mentales, ¿no? Pero bueno, esto es una historia muy tradicional, pero en fin. Bien, beneficio número 2, complace a todos los budas. Beneficio número 3, significa que la gente no puede dañarte. Si realmente te confías a un maestro espiritual y entrenas tu mente, lo que ocurre es que purificas karma negativo y generas méritos. Básicamente, purificas las causas para recibir daños de humanos o espíritus o lo que sea. O eliminas las causas para ser engañado o guiado por amigos malos o dañinos, vaya, amigos que te separan del camino espiritual o que te hacen hacer cosas negativas, ¿no? O amigos que tú dices, uy, voy a una enseñanza y ellos te dicen, no, vámonos al bar y nos emborrachamos, ¿no? Por ejemplo, personas que intentan separarte del camino del desarrollo de tu mente, ¿no? A esos hablamos malas amistades. A menos que puedas ayudarles, es mejor evitarlos, ¿no? Si tienes la habilidad suficiente para ayudarles, bien, pero la idea es que como nuestra mente todavía no es muy estable, es mejor evitarlos, hay que tener cuidado. Mantenerla en un ambiente protegido. Bien, este sería el tercer beneficio. El cuarto que es muy interesante, es las aflicciones se reducen las aflicciones y el comportamiento negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si practicas esto, entrenas tu mente y si la entrenas, automáticamente las aflicciones se reducen. Las aflicciones y el comportamiento negativo o la conducta negativa se reducen por su propio poder. No es algo espontáneo, pero si te esfuerzas en transformar tu mente, automáticamente el comportamiento negativo se reduce, igual que las aflicciones. Te influencian menos las aflicciones mentales. Número 5 ahora. Todas las realizaciones se incrementan. Realizaciones son comprensiones profundas, experiencias del camino. Hay que entenderlas en esos términos. Una realización, en este contexto, si tienes la realización del amor y la compasión, es que experimentas amor y compasión constantemente. Si tienes la realización de la paciencia, nunca surge la ira. Son realizaciones de los aspectos de camino, son las experiencias profundas, las comprensiones definitivas de los aspectos del camino. Con el tiempo, si practicas bien, las realizaciones llegan. Por el poder de la habituación se vuelven espontáneas. Hemos hablado de utilizar la meditación analítica para contemplar las faltas de la ira y los beneficios de la paciencia. Cuanto más lo haces, más te convences de las faltas de la ira y los beneficios de la paciencia. Con el tiempo se vuelve automático que cada vez que hay una persona que te irrita,
Ahora dices, hey, automáticamente, no tiene sentido que me enfade. Automáticamente, por el poder de la habituación, la próxima vez que conduces, cuando conduces a un coche, ¿no? La primera vez que conduces un coche, tienes que pensar, a ver, ¿dónde está el cambio de marchas? O como yo no he conducido en los últimos 30 años, ¿no? Pero bueno, tienes que ser consciente de todo lo que tienes que hacer, ¿no? A ver, aquí está el cambio de marchas con la izquierda, aquí con el volante, etcétera. Al principio, tienes que pensar lo que tienes que hacer. Me estoy dando cuenta de que no sé conducir. Bueno, pero con el tiempo se vuelve... cuando pasas el examen de conducción, ¿no? Con el tiempo se vuelve automático. En fin, casi automático, ¿no? Todavía recuerdo mi test de conducir. Bien, cuanto más te convences de las cosas, más natural se vuelve pensar en esa manera, ¿no? No es que eso, no nos referimos a conducir un coche, sino a las realizaciones del camino hacia la iluminación. Número 6. Nunca te separarás del maestro en tus vidas futuras. Eso es un gran bono. Porque si tenemos otra vida y queremos progresar, necesitamos a alguien que nos siga ayudando. Necesitamos el maestro no durante esta vida, sino durante muchas vidas. Es decir, el beneficio número 6, ¿no? Que continuarás encontrándote con el maestro en tus vidas futuras. Porque si tienes este amigo virtuoso que te encuentras, con quien te encuentras una y otra vez, al final te iluminarás, ¿no? Cuando estaba en el monasterio, creo que he contado esta historia muchas veces. Os he hablado de este maestro Gamtri Rinpoche. Era el abad del monasterio con unas realizaciones y un conocimiento inmenso. Y bueno, a veces, una vez que le pregunté en un momento en el que estaba un poco decepcionado, ¿no?, con los estudios, él me dijo, bueno, tú practicas durante unos cuantos décadas y luego sigues practicando durante unas cuantas vidas y las realizaciones llegarán. Es decir, hay que tener una visión a largo plazo y mantener contacto con los maestros espirituales, porque hasta que consigamos la iluminación vamos a necesitar mucho tiempo y mucha ayuda, y es bueno mantener el contacto con los maestros. ¿Por qué número vamos? Vale, este era el número 6, ahora el beneficio número 7. Es que no caerás en reinos inferiores de existencia. Ya hemos hablado de renacimientos superiores e inferiores, inferiores como animales, seres infernales, espíritus, porque si te confías a un maestro, creas karma positivo y purificas negativo. Entrenas la mente, practicas moralidad. Luego hablaremos de los beneficios de moralidad. La moralidad es una de las causas, ya hemos hablado de esto, para un precioso renacimiento humano. Practicar la moralidad es la causa para las condiciones adecuadas para practicar en la próxima vida. Que no es solo no dañar a los demás ni a ti mismo, sino el crear el potencial para seguir esa dirección en las vidas futuras, seguir sin dañar a los demás en las vidas futuras. Y a través de un maestro escuchas eso, la moralidad, las instrucciones, la importancia, y lo pones en práctica y evitas así caer en reinos inferiores. El número 8, esta es un poco tramposilla. Dice que todos tus deseos temporales y últimos se satisfarán. Pero bueno, en el contexto de la práctica budista, para conseguir un coche,
nuevo o It's good to win irte the de lottery viaje. if A you ver, use está, the money está in a bien ganar la constructive way. lotería, por ejemplo, pero si usas el That's true, dinero but- de una forma and you can see constructiva. temporarily all Y those puedes desires ver, will be fulfilled, you know. aquí se habla de tus There's many deseos, projects de tus deseos uh, temporales y that últimos. if you follow certain forms of advice or practice, because certain teachers Hay they have ciertos, insight into law of cause and effect. You know hay ciertos exactly if maestros you do que this, tienen then you can meet that. If you verdadera do this, comprensión that de la will ley de happen. causa y efecto. So, Y ellos saben que si haces yeah, esto, ocurre esto I'll make otro. one story to Y clarify that. una, So when I una, was in the una monastery for quite historia. some years, Cuando in llevaba the unos early cuantos days, años en the el conditions were quite monasterio, tough and en unas rough. condiciones que al principio eran You know, bastante we duras didn't de have a vida, shower, no teníamos una ducha, por and at ejemplo, 7, I would just with a water pump. solo teníamos una bomba así de bucket, agua en el que había que So, llenar and the los cubos toilets, con I ella won't y tell tal. you how they look like. Bueno, But imagínate cómo eran los it was baños, very ¿no? simple because it's Pero algo a muy refugee center. sencillo, porque era un centro de So quite rough, refugiados, era un asentamiento de refugiados conditions, tibetanos, ¿no? Con So unas then the condiciones muy idea came duras. to build Y something also, especially also for Westerners, because they come luego, in this luego construyeron algo, habituation and then they come to algo us, más almost para 100 years los before. occidentales, So porque we solemos created this venir también house, de una, and then we had to en build fin, it de after un, all, you know. de un contexto un poco más And cómodo. then Bueno, construimos una casa we checked with our y teachers, luego preguntamos a nuestros my friend and maestros, myself, we had about un amigo y to yo. build a house. And we Eh, couldn't do fundraising, we didn't have money no ourselves, teníamos dinero and we couldn't para, take loans, right? ni podíamos So, pedir then préstamos. we had a little bit of money raised, but Teníamos not un enough, poquito de because dinero que before the habíamos internet, reunido. we couldn't do any Pensad que ni fundraising siquiera había on internet por social media entonces, whatsoever. no podíamos hacer So then we just un thought, okay, crowdfunding ni nada, pero then a few of our pensamos, teachers told us, oh, you bueno, do this puja, you nuestros do maestros nos han prayers, dicho, you do haz this, estas you do that, oraciones y and you can start. estos ofrecimientos y Start. puedes empezar a And we a just did the construir la casa. foundation, Y así and then we hicimos. built until Hicimos los the first cimientos level of the windows, y right? luego It's just construimos hasta el nivel de las half a meter off the ventanas, ground, como medio and the metro, money was finished. y ahí se nos acabó el dinero. And we thought, Y one of my pensamos, friends, he said, uno de "Okay, mis I can give amigos you a dijo, loan, you don't have to pay interest," puedo, right? We thought, puedo when do we darte pay back, right? So in 2 weeks, we were a little bit kind of, un préstamo, pero what do sin we do? intereses, We pero cancel claro, the luego project. se lo tengo que devolver y no tengo dinero para devolvérselo. En fin, Yeah, or maybe start estábamos un later. poco And then it's kind of detenidos en eso, ¿no? very interesting. Pero luego, muy This interesante, person walked on the side we never met before. pasó una persona por ahí And que he nunca looked habíamos around visto and he said, antes y nos we talked observó only for 10 minutes. y estuvimos hablando como 10 He said, minutos "What con an ella. amazing project. Y dijo, How wow, you este es un want to do proyecto something like this? importante, yo Can quiero, I be of any help?" ¿puedo ayudar And en he paid algo? for the whole Y complete building, y nos the pagó library, todo the el resto temple, del edificio, el templo, la librería, altars in every room. los So altares amazing. en cada So una de that las means that habitaciones. Es increíble. sometimes, A you know, if veces, it's not always the case, but a ver, no siempre then it ocurre looks así, ¿no? like things go smooth. Pero You know, a veces that's pasa kind como of que las one of cosas the suceden benefit fácilmente, number ¿no? 8. Es Yeah, uno de so los, it's, a eso se refiere, ese es 8 el beneficio benefits of número relying 8. on the teacher, right? Tus So it goes deseos to Buddhahood, positivos se right? cumplen. First Bien, one, which is the most estos important son one, los because 8 that you want to beneficios. El acquire, primero, te right? The acercas a la second one iluminación, que es el más is that it importante. pleases all the El Buddhas, segundo es que because complaces a the todos Buddhas los wants budas, us to porque be los happy, budas the quieren que Buddhas wants seamos us to develop felices y que all nos the way up to desarrollemos hasta la liberation and iluminación. enlightenment, and that exactly Y eso es happens lo que ocurre when you follow exactamente cuando sigues a un instructions. maestro, las instrucciones Then de un number maestro. 3 is Número that 3 bad es friends que or harmful amigos beings cannot really harm dañinos us o gente because dañina no te puede we dañar have a lot of merits, porque because we tenemos follow the muchos instructions. méritos al And we seguir las purify negative instrucciones del karma, and maestro that y hemos creates purificado mucho karma particular negativo harm. Yeah, so that y eso that's the elimina las karma. causas de ser And then number dañados. 4 Luego, is el that número 4 es que afflictions and las bad aflicciones y behavior los will comportamientos stop, negativos se because detienen o se if you reducen, follow porque the si sigues instructions, las you will train your mind, instrucciones, right? If you entrenas tu train your mente y mind si entrenas tu in a correct mente way, then de una forma afflictions will correcta, become less. las Yeah, aflicciones se reducirán. yeah. And Bien. number 5 is Número the 5, realizations will come, right? las And they will realizaciones del increase, camino you know. llegarán y se And then number incrementarán. 6 El is número that in all 6, future lifetimes en we todas get nuestras vidas departed futuras vamos a from seguir en these contacto con virtual el friends. maestro, nunca nos vamos a separar And del then number maestro. 7 Número is that we 7 won't fall serían, into es que lower no vamos states a of caer existence, en reinos yeah, inferiores de because we existencia, practice the porque instruction, practicas which las is mainly based instrucciones que on están basadas morality, en la and moralidad morality y la helps us moralidad nos ayuda not to
a no crear karma negativo y por eso no caes en reinos inferiores. La llave aquí, la clave es la moralidad para conseguir un renacimiento humano siguiente, con todas las condiciones positivas. Y en último lugar, el octavo beneficio es que todos tus deseos se cumplen. Claro, no me digas ahora, oh, Nanda, me has dicho eso, yo tengo un maestro y esperaba que todas las cosas fueran bien en clase. No, a ver, no se trata así. Esto es en general. También depende de la relación de causa y efecto y el karma de cada individual. Estos son beneficios generales. Bien, ¿está esto claro? Bien, esta es la información que quería daros hoy. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Hello. Great. I think maybe we'll start in the Gompa this time. Yeah, sure. Preguntas que va a hacer primero la gente que está asistiendo a la Gompa de Jamia. El beneficio de que complaces a todos los Budas al confiarte en un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre complacer a un Buda y complacer a un Bodhisattva? Hay muchos Budas. Para empezar, Buda Sakyamuni es solo un Buda, pero hay muchos Budas. En este periodo de tiempo en el que vivimos, que se llama el eón afortunado, llegarán 1000 Budas. Kashyapa fue el primero, Sakyamuni es el número 4 en esa línea de Budas. El próximo será Maitreya. Maitreya será el Buda futuro. Hay 100 Budas que dentro de este periodo de tiempo de león afortunado vendrán a la Tierra, a este planeta. Hay otros Budas como Manjushri o Chenrezig, que son otros aspectos de seres iluminados. Hay en realidad innumerables Budas. Y luego la diferencia entre complacer a un Buda o a un Bodhisattva, ¿a qué te refieres? ¿En lo que ellos experimentan? Un Buda o Buda Sakyamuni consiguió la budeidad, la iluminación, con el propósito de ayudarnos. Entonces, cuando ven que te esfuerzas para conseguir eso, se complacen mucho. Un Bodhisattva no es un Buda todavía, ha pasado menos tiempo en el camino, ¿no?, que un Buda. Pero el Bodhisattva también piensa, estupendo, muy bien, porque Bodhisattva tiene la intención de ser un Buda para liberar a los seres. Tiene la misma motivación que el Buda, ¿no? La bodhicitta. También se complace con esto. Thank you for coming today. Basically, I would like to know why what's the difference between anger and frustration. ¿Cuál es la diferencia entre la ira o el enfado y la frustración? Porque se sienten muy similares, ¿no? A veces depende de la edad de la persona que la siente. Claro, ¿qué tipo de frustración tienes o te refieres? Bien, la ira es una perturbación de la mente que quiere separarse del objeto con el que te has enfadado. Y si no te puedes separar de ese objeto, llega la frustración. O a veces ocurre que te frustras con la persona y a eso sigue la ira. Es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Depende. Pero la frustración también puede originarse con el apego. El deseo muy fuerte que no es satisfecho cuando consigue el objeto de su deseo. Como no encuentras el objeto de tu deseo, hay un poco de sufrimiento. Si no encuentras las cosas que quieres encontrar, te enfadas y la frustración sigue al enfado. En fin, la frustración también puede relacionarse con el fuerte deseo cuando no encuentras las cosas que quieres, que necesitas. Y sí, esto lo puedes ver a veces de forma muy directa. En relación a la meditación, ¿qué haces si no puedes visualizar?
Don't worry. No te In preocupes. the beginning, it's quite Al difficult. principio es muy difícil. So visualization meditation, you La, build up. la So meditación you de have a la picture visualización of the se Buddha in center, construye. Por you can ejemplo, see tienes it. una imagen de Then you Buda look, or these delante. days, on your phone or whatever you have, you can enlarge it and look at the details, right? And you do this Si la one tienes en aspect si la of tienes en el center. teléfono, puedes When it's ampliarla, clear, you take fijarte en los notice. detalles. December 1st, Cuando you has look at the face, conseguido, right? por ejemplo, You empiezas con la look at the cara face, you look at what it looks like, you y, visualize, and y then when it's la clear, miras, then you la go to the crown visualizas. or Cuando está the clara, ornament pasas, por ejemplo, al ornamento de la corona o lo que sea, o luego el cuello, los hombros, o la parte superior del cuerpo. Paso a paso, vas construyendo la visualización. Cuando las cosas están claras, cuando pasas a la siguiente parte y luego regresas a la primera para no perder la claridad. Llega con el tiempo, por el poder de la habituación. También puedes hacerlo un poco más en general y luego vas llenándolo un poco con los detalles de la imagen, ¿no? Eso, te fijas en un punto, lo vas construyendo, después pasas al siguiente. Thank you for the teachings. How often would you do concentration and the analytical ¿Con qué frecuencia visualization? haces la meditación de concentración, analítica y visualización? Bien, pues depende de cuánto tiempo dispones. Lo mejor es empezar por las mañanas con esto porque la mente está fresca, no está ocupada con cosas a lo largo del día. Eso es lo mejor. Pero depende del tiempo de que dispongas. Al principio, la meditación de concentración es bueno hacer varias sesiones cortas que una larga, porque quieres concentrarte y para eso necesitas esfuerzo. La meditación no es dormirse. La meditación implica esfuerzo. Y es fácil mantener el esfuerzo en un periodo breve de tiempo. En vez de estar, ahora voy a meditar durante 15 minutos y luego a los 5 minutos ya pierdes el esfuerzo y tu mente se distrae completamente. Eso no tiene sentido. Por eso es muy importante tener calidad frente a cantidad. Cuando las cosas van bien, entonces extiendes, aumentas el periodo de tiempo. Eso en cuanto a la concentración. Y luego puedes seguir con la visualización y con el tiempo te familiarizas con esa visualización. Y visualizas que Buda está ahí y haces la visualización de las luces y eso, si te has familiarizado mucho, puede llevarte un par de minutos. Y luego la meditación analítica. Puedes meditar en algún tema en concreto o sobre los distintos temas del Lamrim. Ya hablaremos de cómo estructurar una práctica diaria durante varios meses. Puedes dedicar una semana entera a cada uno de los temas del Lamrim, depende. Y luego también es bueno por la noche, ¿no? Después de haber terminado todas las actividades del día, volver a meditar. Pero es bueno, aun cuando estemos muy ocupados durante el día, ¿no? Si hacemos meditación de concentración por la mañana y luego cada hora, por ejemplo, a lo largo del día, nos sentamos un momento para calmar la mente y respirar. Porque cuando la mente está muy ocupada, muy cansada, muy estresada, es fácil que las emociones destructivas surjan, ¿no? Es bueno parar a lo largo del día, siempre que podamos, hacer un poquito de tocar tierra, ¿no? Imagínate, sales de la oficina, te sientas en el baño, puedes buscar tu espacio, ¿no? Y durante unos segundos respirar. Y tratar de calmar la mente un poco. Y entonces, así es más fácil no estresarse, no cansarse, no tener todas estas emociones perturbadoras constantemente, ¿no? Esto es algo importante a lo largo del día. No lleva mucho tiempo, unas cuantas respiraciones, 1 o 2 minutos. Eso ayuda mucho. Depende del tiempo que tengas, pero más adelante hablaremos de cómo estructurar una práctica diaria.
Okay, online. Abelardo. Thank you. Hello, Gisela. Hello. My question has to do with this idea of rebirth and going into lower realms or higher realms. Mi pregunta tiene que ver con los reinos de existencia y el renacimiento. Mi mente crítica dice, no tengo evidencia de que esto exista. Pero si veo el planeta, puedo ver que hay regiones hay regiones donde la gente vive como si estuvieran en el infierno, mientras que hay otras regiones donde sí, hay regiones donde la gente pasa hambre o los animales que se comen entre ellos. Sé cuál es el reino de los humanos y el reino de los animales, pero no sé sobre el reino de los dioses, semidioses, el reino de la forma, el reino de la no forma. No sé si todo esto se puede interpretar de alguna manera o son reinos reales, ¿no? ¿Cuál sería tu visión en esto? En fin, no es tanto mi visión en esto, pero tú pregúntale a tu mente crítica, pregúntale, ¿existen o no existen? ¿Y cuáles serían las razones? Pregúntale a tu mente crítica. Lo mismo para la reencarnación o el renacimiento. No tienes que aceptarlo de forma directa, sino comprobarlo. Analízalo. ¿Existe o no existe? ¿Y cuáles serían las razones para que existiesen y cuáles serían las razones para que no existiesen? Y compruébalos, analízalo. ¿Cuáles son las razones más válidas o que tienen más sencillo? Con el renacimiento ya hemos hablado mucho de ello, sobre niños y niñas que recuerden vidas pasadas, los estudios de Stevenson o Tucker. Hay muchos datos recolectados durante 40 años de investigaciones. También hemos hablado de la conciencia sin depender del cerebro, las experiencias cercanas a la muerte de mucha gente, que también ha sido documentada. Esto demuestra que la conciencia sutil no necesita la ayuda del cerebro. En fin, este sería un primer paso. Además está el razonamiento de que la conciencia solo puede ser producida por conciencia, porque es no material y eso implica que no tiene un origen. Luego tratamos de establecer o de tener cierta claridad sobre el renacimiento y otros reinos de existencia. Solo vemos el reino de los animales y de los humanos, pero no vemos los otros. Pero si no los vemos, ¿significa eso que no existen o no estamos seguros? El reino de los espíritus. Si tu conciencia abandona el cuerpo, se va al estado intermedio, la conciencia en sí misma es como en un sueño. Está en todas partes y puede tomar cualquier forma. Si analizas el renacimiento desde el punto de vista de los seres humanos en este planeta, puedes ir hacia atrás varios miles de años donde los seres humanos no estaban tan desarrollados como ahora mismo, ¿no? Ni en su comportamiento, en la ciencia. Y si sigues hacia atrás, no había humanos, había protohumanos, ¿no? O seres animales. Y si piensas que tu conciencia no tiene inicio, no tiene origen, entonces en algunos momentos, existiendo la conciencia en un momento en el que no había humanos en el planeta, tendríamos que haber vivido en otros reinos de existencia, por así decir, ¿no? Si lo razonas de esta manera, significa que has podido tener
ha podido tener toda una serie de existencias distintas a las de la asa humana. Y esas existencias, por ejemplo, en el caso de los animales, puedes ver además todas las conductas negativas que has podido cometer siendo animales, ¿no? Los animales tienen una conciencia muy similar a los humanos, con deseo, ira, estados mentales positivos, amor y compasión. En los animales vemos muchas similaridades con nuestra conciencia. Son cosas que puedes contemplar. Y si ese es el caso, continúan existiendo, descubriendo nuevas especies en el fondo del mar, por ejemplo, ¿no? Antes de descubrirlas, cuando no las conocíamos, seguían existiendo igual. O, por ejemplo, con el móvil. Puedes llamar. Si hace unos años le dijeras a alguien que puedes llamar a gente que está en el otro lado del planeta con tu teléfono móvil, te dirían que estás loco, que es imposible, ¿no? Pero, en fin, que no lo comprendamos o que no lo percibamos no significa que no exista. Puedes utilizar ejemplos de los que hemos hablado en este razonamiento para tratar de establecer si la existencia de renacimientos, de la continuidad de la mente. Puedes pensar si tiene sentido lo de que la conciencia abandone el cuerpo en la muerte y luego utilice o necesite de cuerpos para manifestarse. Puedes pensar en que no siempre vamos a ser seres humanos. Puedes pensar en aliens. Todos ellos tienen conciencia exactamente igual que estos. Cuando ellos nos ven, dirán, oh, nunca voy a renacer como un ser humano. Esto es algo muy interesante. Pero primero tienes que examinar la posibilidad del renacimiento y luego pensar en la posibilidad de otras formas de existencia. Es algo, es un desafío, no tienes por qué hacerlo, no pasa nada, no hay ninguna presión para hacerlo, pero es parte del camino budista. Y tengo que explicar estos aspectos. Eso que preguntabas de los reinos celestiales, ¿no? No es que encuentres estos reinos si vas kilómetros arriba en el cielo, no, es otra dimensión, lo mismo que el nirvana. El nirvana no está arriba en el cielo. El nirvana es una cualidad de la mente. Si tu mente está libre de aflicción, estás en el nirvana. Aun cuando tengas un cuerpo humano ordinario, si has conseguido el nirvana, todavía tendrás este cuerpo, pero tu mente ya no es la misma, ya no está en el samsara nunca más. ¿Lo ves? Esas son cosas que puedes, en las que puedes pensar. Los reinos celestiales no están ahí arriba. Incluso si te vas a un retiro, digamos que te vas de retiro varios años y consigues calma mental, tu mente en ese momento pertenece al reino celestial, aunque tu cuerpo todavía esté aquí. Eso es un estado mental, igual que los seres infernales o los espíritus hambrientos, los pretas. Todo es en relación con la mente, no es una ubicación. Venga, te pongo esta tarea para casa, ¿no? Piensa en ello y ya hablaremos en unos años. That's fine. You said makes a lot of sense to me. States of mind I can relate to. Sí, esto tiene sentido para mí, el que sean estados mentales. Pero en el Lamrim dice que uno vive realmente en estos estados, ¿no? Y parece como que cuando lees sobre esto, como que tiene la función en el Lamrim, los textos, como de asustarte, ¿no? Para evitar que caigas en reinos inferiores. Pero bueno, me gusta lo último que has dicho, gracias. Pero que no solo que te guste, sino que compruébalo, analiza si es correcto o no, si tiene sentido o no. Compruébalo, siéntate, contémplalo, utiliza el razonamiento. Thank you, guys. We just got one more in the chat.
Bien, solo tenemos una pregunta más en el chat. And golden light comes to the crown of our head and the crown of all the beings surrounding us. What do we do? What do we do with the beings once we visualize at the end? Bien, en la visualización, la meditación que hemos hecho, ¿qué hacemos con los otros seres después de visualizar las luces que salen del corazón de Buda? ¿Qué hacemos con ellos cuando disolvemos la visualización? Bien, puedes imaginar que consiguen la budeidad, que consiguen iluminarse y se disuelven en el Buda frente a ti, y entonces el Buda se disuelve a través de tu coronilla. Esa es la parte final de la visualización, ¿no? Claro, para no dejarlos ahí en la visualización. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dedicar los méritos. Los méritos son la acumulación de potencias positivas o causas para la felicidad. A eso llamamos méritos y queremos dirigir eso para que en el futuro desarrollemos nuestra mente de la mejor manera. Dedicamos ahora también para que se extiendan las enseñanzas y que todos los seres se iluminen y consigan las dos bodhicittas. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Espero que nos veamos la semana que viene. Muchas gracias.